Listo. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. La idea de hoy es socializar un consenso muy importante publicado pues recientemente en la revista Lancet. Y ese consenso es un consenso internacional que trata pues como de hacer una aproximación del tratamiento y el abordaje terapéutico de diferentes manifestaciones. Y acá lo relevante era que eran manifestaciones raras de lupus eritematoso sistémico. Entonces, de forma introductoria, pues vemos que este es como el artículo publicado, donde vemos que se reunieron muchos expertos de diferentes zonas geográficas y de diferentes sociedades científicas para poder pues como establecer cuáles eran las mejores estrategias. La idea es ir paso a paso mirando la metodología de este consenso y socializarlo. Entonces, recordar que el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune sistémica que sabemos que tiene una gran heterogeneidad entre sus manifestaciones clínicas, desde unas formas muy leves, que podemos ver lupus únicamente pues articular que no lleva mayores complicaciones, hasta un lupus completamente diferente, grave, que lleva pues a manifestaciones potencialmente mortales. La cuestión ahí es que si bien tenemos muchas guías, estas guías actuales solamente se han enfocado precisamente en algunos órganos principales o órganos mayores, digamos pues como las guías de nefritis lúpica, y se ha venido demostrando que hay una brecha pues importante en saber qué hacer con estas manifestaciones que no son tan frecuentes y que de pronto uno no está como tan familiarizado. Se ha demostrado que, pues, obviamente por esa baja prevalencia, pues hay escasez de evidencia sólida que apoye pues cómo guiar el tratamiento de estos pacientes. Cuando uno hace la revisión, tratando de identificar qué se ha documentado o escrito de dichas manifestaciones raras, para el 2022 se publicó esta revisión, que ellos mencionan que es una revisión sistemática, pero realmente cuando uno se pone a mirar si cumplen o no criterios para revisión sistemática, no lo es. Ellos lo que hicieron fue básicamente que hacer una revisión de qué artículos de casos y controles, de reportes de casos se habían publicado, y ellos tratan de abordar un poco como esa frecuencia y algunos síntomas. Entonces, entre la frecuencia de manifestaciones raras que se mencionan en dicha referencia, vemos acá que el compromiso gastrointestinal, pues incluyeron 37 estudios, y de esos 37 estudios, pues vemos que el espectro del compromiso gastrointestinal lupus, pues es amplio y también heterogéneo. Vemos que la enteritis lúpica pudiese estar hasta casi que en un 10.7%. Uno pensaría que no tiende a ser como tan raro, pero en otros estudios sí se encontró como una frecuencia de una prevalencia, perdón, de 0.59%. La pseudoobstrucción intestinal es 0.5 a 4%, la enteropatía perdedora de 0.5 a 7.5%, y la pancreatitis pues casi que por debajo de un 5%, incluso hasta de 0.1%. En otros compromisos de órganos, como el compromiso hepático, que puede haber o no, pues la concomitancia de una hepatitis autoinmune hasta el 2.3%, la hepatitis lúpica por debajo de un 10%, incluyendo pues en general todo el compromiso hepático, solo 6 estudios. El cardíaco también, pues que puede ser un espectro muy amplio. Miocarditis puede ir hasta un 16%, una hipertensión arterial pulmonar 14%, compromiso pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial 4%, y neumonitis y síndrome de pulmón encogido menos del 3%. Y aún más raras, el compromiso neurológico como la meningitis aséptica, solo un 1%, y los trastornos del movimiento como la corea hasta un 0.3%. Ya el compromiso ocular, dependiendo obviamente de qué tipo de compromiso ocular, epiescleritis hasta un 3.1%, uveitis muy infrecuente, 0.8%, y retinopatía lúpica también muy variable, dependiendo qué tipo de retinopatía, hasta un 28.8%. Entonces vemos que de entrada, pues es difícil lograr establecer pues una prevalencia y frecuencia pues de estas manifestaciones, pero es precisamente por esa heterogeneidad per se de la enfermedad y pues por los tipos de estudios que se han publicado. Entonces, se mencionaba que en esa revisión sistemática ellos dicen que dan como a conocer que efectivamente hay unos grandes vacíos en la evidencia, en la calidad de lo que se ha publicado de estas manifestaciones, muchos datos limitados pues por la parte tan heterogénea
de los reportes que hay, pues realmente todo es basado en reporte de casos, series pequeñas, y hasta el momento no había como un consenso para definir, bueno, estas manifestaciones, si bien sabemos que son infrecuentes, cómo podemos tratar de unificar las estrategias. Para eso entonces se propuso de que se realizara una metodología tipo consenso de expertos como una herramienta para tratar de desarrollar unas recomendaciones y mejorar ese abordaje terapéutico en estos pacientes. ¿Cómo fue la metodología del consenso? Básicamente es un consenso internacional y una de las fortalezas que se le ve es que pues participaron tres importantes grupos que se dedican pues como a la parte del estudio de lupus. Uno de estos grupos que es la red de la Unión Europea, donde evalúan, donde tratan de proponer, digamos, la parte de diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras del tejido conectivo y enfermedades musculoesqueléticas, no solamente del lupus, sino que también de miopatías inflamatorias, de esclerosis sistémica. Y esta fue, digamos que, el grupo que más se metió dentro de la parte de realización de la metodología del consenso. También está el grupo SLIC, que es el grupo de clínicas de investigación de lupus, donde pues sabemos que es un grupo de investigación importante y que nos han aportado algunos parámetros importantes como lo que conocemos del el índice de daño de SLIC, los criterios de SLIC. Entonces, ellos aportaron un importante conocimiento y cohortes pues, para esta parte del consenso. Y la Sociedad Europea de Lupus es una sociedad pues, científica que también aborda y promueve la parte de congresos, la parte de investigación y todo lo demás en este escenario. Ellos dicen que además de lograr esa unión de estos tres grandes grupos que se dedican a lupus, había unos expertos adicionales que agregaron dentro de todos los autores y que también hicieron una evaluación juiciosa de la metodología y las manifestaciones que se propusieron. Está este reumatólogo que es Olufemi Adelobo, que me parece muy interesante y es uno de los reumatólogos que más ha publicado y digamos que tiene o se ha dedicado a tratar de investigar y proponer los patrones que se encuentran en el compromiso pues, de lupus en pacientes en África, principalmente pues, en Nigeria. Y no solo otra fortaleza es que no solamente incluyeron a reumatólogos, sino que también incluyeron internistas, nefrólogos y dermatólogos también expertos en el área de lupus. Este dermatólogo que es el doctor Chasset, que es un francés, donde pues también ha tenido publicaciones muy interesantes y propuestas pues para los adelantos en este tipo de manifestaciones cutáneas de lupus. Además, no solamente esa parte de expertos que están en África, en Europa, también incluyeron otros expertos de otros continentes. En Asia incluyeron a una experta también importante para nosotros, que también hubo pues reumatólogos de Latinoamérica. Acá pues incluso participó un colombiano que es el doctor Carlos Enrique Toro, y en la parte del Caribe el doctor Roberto Muñoz Luis. Entonces vemos que de entrada tenemos unas tres sociedades científicas, tres sociedades muy importantes, pero también se pudo ver que habían unos expertos en otras áreas para tratar de mirar la aplicabilidad de este consenso. ¿Cómo se hizo la parte del proceso de la metodología? Hubo principalmente 4 etapas. Esas 4 etapas se llevaron a cabo de la siguiente forma. Una primera etapa donde se hizo una recolección de ideas de manifestaciones raras por los expertos. Luego de eso se pasó a una segunda etapa y con base a esa recolección se hizo una selección de las manifestaciones raras. Y a partir de ahí, en la tercera etapa, se les pidió que se propusieran unas estrategias que eran las más, como, digamos, relevantes o no para las manifestaciones, y a partir de ahí se hizo una clasificación como entre las más importantes en la cuarta etapa. Entonces, empezando con la primera etapa, en esa recolección de ideas por expertos, se les pidió a todo el miembro del grupo de trabajo que se propusieran o se sugirieran manifestaciones que para ellos consideraran raras y que merecieran estar dentro del consenso y que no estuvieran, pues, obviamente, digámoslo, que incluidas en otras recomendaciones de otras guías actuales. No se hizo una definición de qué era realmente una manifestación rara como tal. Eso se dejó más a reflexión precisamente del experto y dependiendo obviamente de la experiencia que él tuviera. Pero sí, al momento desde que ellos hicieron la propuesta de las manifestaciones raras,
se excluyeron, obviamente, pues si ellos consideraban por el grupo de trabajo que eran manifestaciones comunes, si habían algunas manifestaciones propuestas por algunos reumatólogos que eran como ambiguas, realmente no eran muy específicas, se excluyeron. Se excluyó toda esa parte de combinación entre lupus y cáncer y si habían o no manifestaciones que de pronto llevaran a una superposición con otras enfermedades, también se excluyeron. Ellos daban también el ejemplo pues como con el síndrome antifosfolípido. Una vez se hizo esa propuesta general de manifestaciones raras y se hizo como ese primer filtro, se pasó a una segunda etapa y en esa segunda etapa lo que se hizo fue que se clasificó dependiendo de la relevancia que tenía para los expertos esa manifestación clínica con una escala que iba de 1 a 10, siendo 10 la manifestación para ellos más relevante. ¿Y qué criterios de relevancia utilizaron? Ellos decían que esa manifestación pues se considerara para el conjunto de expertos realmente rara, que fuera indicativa de que el paciente estaba con un lupus activo, que careciera de cobertura precisamente en otras guías o recomendaciones existentes, y un criterio menor es que tuviera la posibilidad de poder ser manejable dentro de ese marco del grupo de trabajo y que pudiese generarse propuestas terapéuticas para esa manifestación rara. Una vez se hizo esto, se pasa a una tercera etapa, que en esta tercera etapa hay que tener en cuenta es que no participaron todos los expertos, solamente se dejó o digamos que se permitió que participaran o enviaran estrategias terapéuticas si tenía una experiencia personal en el tratamiento de dicha manifestación y que esa experiencia en el tratamiento hubiera sido positiva, es decir, que el paciente pues sí se hubiera mejorado, que esa propuesta haya tenido una sustentación por algún tipo de bibliografía o referencia, llámese pues reporte de casos o serie de casos de que sustentara que se utilizó esa estrategia también previamente y que al momento de hacer toda la parte de metodología y selección pues de la estrategia quedara muy bien especificado cuál había sido la dosis, la duración del tratamiento y la propuesta de que si ha cambiado o no el tratamiento en cuanto a manifestación grave y no grave. Una vez se obtuvo esto, se pasó a la cuarta etapa. En esta cuarta etapa, una vez ya dadas las estrategias terapéuticas, se hizo algo similar a la parte de la clasificación de las manifestaciones raras y se clasificó acá también las estrategias según la relevancia y el nivel de confianza que había pues entre el panel de expertos, siendo 10 lo más relevante y 1 pues lo menos relevante. Entonces vemos que ellos, por medio de una plataforma, lo que se hizo fue a proponer varias estrategias. Obviamente las estrategias, el número de estrategias variaba dependiendo del tipo de manifestación. Para el síndrome de activación de macrófago fue el que más estrategias terapéuticas se propuso. Ellos mencionan que incluso en el apéndice suplementario hay 16 estrategias, por decirlo así, 16 opciones terapéuticas, de las cuales pues obviamente se seleccionaron las más relevantes e incluso solo hubo una estrategia terapéutica en lo que fue la parte de compromiso de neuropatía autonómica por lupus. Con base en estas estrategias, pues se seleccionaron las 3 más relevantes y se trató de clasificar, de dar criterios para decir, bueno, esta estrategia la podemos utilizar, la votamos más para que se use en el compromiso grave versus en el no grave. Y como les mencionaba, pues fueron excluidas la neuropatía autonómica, pues porque solo fue una estrategia. Y acá hay que tener algo muy importante y es que si bien en la selección de las manifestaciones raras se quedó pues la hemorragia pulmonar para ser clasificada o incluida, no se logró hacer un análisis de esta porque hubo como problemas en la codificación al momento de hacer la planilla y todo lo demás para pasar y analizar los datos. Entonces, finalmente no se obtuvieron datos de esta manifestación rara, que pues digamos que es una de las manifestaciones que también si bien es rara para el panel de expertos, pues nosotros como reumatólogos frecuentemente también nos vemos enfrentados. El análisis estadístico, pues ellos evaluaron las estadísticas, pues la parte descriptiva, incluyendo números y porcentaje de los encuestados, los valores de la mediana, pues con rango intercuartílico. La interacción siempre por medio de los expertos fue por correo, se hicieron encuestas en línea por esta plataforma que se llama Line Survey, y la confianza en la opción pues, seleccionada se calculó teniendo en cuenta aquellos pues, que definitivamente participaron en esa clasificación de la manifestación, y el análisis estadístico se realizó utilizando pues, este software especial. En total fueron 119 participantes que se dieron pues como la propuesta de manifestaciones raras.
46% mujeres, 54% hombres, y esto eran la cantidad de miembros o expertos pues, que participaron según cada uno de las redes y organizaciones, 61 para la red de la Unión Europea de Enfermedades y Manifestaciones Raras, 33 del SLIC, 11 de la Sociedad Europea de Lupus y 22 entre los otros expertos que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué pasa qué se encontró en los resultados? Cuando se va a la primera etapa, donde se hicieron esa propuesta inicial de lo que ellos mencionaban que para ellos era raro, se propusieron 658 manifestaciones raras. A esas 658 manifestaciones raras se les hizo ese filtro de que cumplieran los criterios, de que no fueran ambiguas, que no tuvieran pues la parte de la superposición y demás, y no hubiesen duplicados. A partir de ahí quedaron 45 manifestaciones raras. De esas 45 manifestaciones raras, como lo mencionamos, pasaron a la segunda etapa y en esa parte de la segunda etapa se empezó a evaluar también la relevancia. Entonces, para ellos relevante fue que tuvieran un nivel de confianza por lo menos igual o superior a 7. Entonces vemos que todas estas manifestaciones que fueron por debajo de 7, como el lupus bulloso, el chilblain, la nefritis intersticial, la podocitopatía, la corea, la enteropatía perdedora de proteínas, la hepatitis lúpica, uveitis, artropatía de Charcot, miositis lúpica, angioedema, el lupus túmidos, la parte de pseudoobstrucción intestinal, hipofisitis, mastitis lúpica y citis intersticial no fueron analizadas porque dentro de la metodología pues no fueron tan relevantes como si fueron las siguientes manifestaciones que les voy a mencionar. Y las siguientes manifestaciones en total que se pudieron analizar fueron 21 manifestaciones raras y estas son las que están acá, las que están seleccionadas en verde, porque dieron el rango intercuartílico de 7 pues, para arriba. ¿Cuáles fueron? Las que incluyeron miocarditis, la parte de Lehmann-Sachs, el síndrome de activación de macrófago, la microangiopatía trombótica, la psicosis lúpica, la parte de la mielopatía, el síndrome de pulmones encogido, la neumonitis lúpica, la hemorragia pulmonar difusa, que vemos que si bien la incluyeron no la pudieron analizar, la enfermedad pulmonar intersticial, paniculitis lúpica, hipertensión arterial pulmonar, la parte de la mielofibrosis, compromiso del sistema nervioso central dado por meningitis lúpica, excluyendo la que era inducida pues, por antiinflamatorios no esteroideos, la parte de neuropatía que la dividieron en desmielinizante, mononeuritis múltiple y la autonómica, pero la autonómica como solo hubo una estrategia, pues tampoco la mencionan dentro del cuadro. El síndrome cerebral orgánico, la pancreatitis lúpica, enteritis lúpica, la vasculitis de retina y la vasculitis en general trataron de clasificarla como en 3 apartados, que fue compromiso cutáneo por vasculitis, el compromiso de vasculitis del sistema nervioso central o vasculitis sistémica. Esas fueron las que se incluyeron. Ya en esa etapa 3, una vez ya clasificada por relevancia de las manifestaciones, pues dentro de la propuesta de estrategias terapéuticas, un nivel en general de confianza de 8, se propusieron 234, finalmente se hizo todo pues, el criterio de aplicabilidad y todo lo demás, y quedaron 152 estrategias en total de todas esas pues, manifestaciones clínicas. A partir de ahí, pues, se hizo esa clasificación de relevancia y acá vemos un ejemplo pues, en el apéndice suplementario donde ellos dicen que si bien había muchas propuestas terapéuticas, dejaron digamos como las 3 primeras opciones. Obviamente la que se publica en el consenso y en los cuadros es la primera opción porque es la opción que fue más votada, que lo vemos acá con el número de votantes. Digamos, en este escenario fue de 38.5% para manifestación grave y para manifestación no grave un 48.4%, pero vemos que habían unas segundas opciones que estaban, pero que en menos porcentaje se había votado, y unas terceras opciones también, que la idea es ir revisándolas en el consenso. Y otra parte entre los criterios que mencionaba de la cuarta etapa, de que los expertos que propusieran la clasificación, qué criterio tenían que tener, era uno, la experiencia al enfrentarse a esa manifestación, y cuando uno revisa, es algo interesante acá, es que también documentaron cuál fue el número estimado de pacientes que ellos habían visto con esa manifestación rara durante todo el trayecto de su carrera. Vemos que en general el número estimado de que estos
de expertos se hayan enfrentado a esa enfermedad, máximo era como de 5 pacientes durante toda la carrera. Habían algunos que, digamos, con la enfermedad pulmonar intersticial, la paniculitis lúpica y la vasculitis en piel, que sí habían tenido más contacto con esta manifestación, hasta 6 a 10 pacientes habían tenido de la carrera, y pues habían otros expertos que habían tenido un poco más de frecuencia de números estimados de estos pacientes, pero en general este fue como el número que ellos habían enfrentado, hasta 5 pacientes pues, en su carrera, y lo vemos también en las otras, las manifestaciones restantes. Entre el 30 y 50% de ellos habían tenido hasta 5 pacientes pues, durante la carrera. En general, cuando empiezan a hablar ya de esa parte de resultados de los medicamentos, pues cuando se evalúa entre grave y no grave, se evidenció que el 80% en definitivamente no se recomendó la opción de usar bolos de metilprednisolona en la manifestación no grave. Hubo un 20% que, a pesar de que la manifestación fuera no grave, sí utilizó los bolos de metilprednisolona con una duración de 3 días en más del 90%, pero la dosis pues, que se utilizaba en esa manifestación no grave en general era de 125 miligramos, o hasta un 25% utilizó 250 miligramos. Y en la manifestación grave, 101 expertos en definitiva propusieron y recomendaron la opción de utilizar los bolos de metilprednisolona, la duración de 3 días en el 70%. La dosis más frecuentemente utilizada en la mitad de los casos fue la dosis conocida pues, de los 500 miligramos, pero habían otros expertos que incluso en las estrategias trataron de proponer que bolos de hasta de 1 gramo en el 26%, algunos usaron 250, 17%, algunos 750, 5% y 125 miligramos, 3%, como dentro de todo lo que se recolectó de la información. Algo muy importante, y es que ellos definen incluso en todo el consenso y los cuadros, es que en definitiva la hidroxicloroquina, independientemente de si es manifestación grave o no, pues estaba en todas las estrategias terapéuticas como una terapia, como una propuesta pues de terapia de base, y sería pues el pilar de tratamiento también en esta parte del consenso. Cuando ya hacen toda la recolección de estrategias y todo, finalmente ellos proponen cuáles son esas estrategias terapéuticas para las manifestaciones raras. Entonces, empezando con las manifestaciones propuestas y ya haciendo toda la clasificación, dentro del compromiso hematológico, la anemia plástica, la mielofibrosis, en general hubo 7 propuestas estratégicas, de las cuales pues se pone la primera opción en esta diapositiva, y es que en la manifestación grave hubo 78 participantes, de los cuales esa primera opción fue la más votada en un 38%, y a este lado fue la manifestación no grave, fueron 31 participantes, y la opción número 1 fue votada casi que en el 50% de ellos. ¿Qué se documentó? Que ellos dijeron, bueno, vamos a mirar cuáles son esos criterios de gravedad y no gravedad, y para considerar que el tratamiento debe ser dirigido con base a esta gravedad, debe cumplir lo siguiente, y es que compromiso hematológico tenga una hemoglobina por debajo de 6 o 7, unos neutrófilos por debajo de 500, plaquetas menor a 20.000, que haya tenido pues angina o infarto de miocardio sin elevación del ST, fiebre, sangrado, infección, que esté muy dependiente de las transfusiones o de factores de crecimiento, o que tenga pues solo la necesidad de estar hospitalizado. Ya es un criterio de gravedad, y con base en eso se define el tratamiento. Se ve entonces acá en la gráfica, en el compromiso grave, que son bolos, se recomienda, como les dijimos, en todas bases la hidroxicloroquina, pero adicional a eso se dio los bolos de metilprednisolona, seguido de los 3 días, seguido de dosis de esteroides, de glucocorticoides orales a estas dosis de 0.5 miligramos por kilo día. En la mayoría de las recomendaciones hay unas específicas que mencionaba que lo ideal sería reducir por lo menos durante los primeros 6 meses la dosis al menos a 5 miligramos día, o si es posible lograr la suspensión. Y terapia de primera opción en este escenario fue rituximab, y algunos dentro del panel mencionaban que si bien se da el rituximab, uno pudiese considerar agregarle o no el micofenolato, pero esta fue la opción más votada. Dentro del compromiso no grave fue inicialmente lo mismo, la parte del esquema del esteroide, pero no se votó por el rituximab, sino que ellos consideraron que si no cumplía criterios de gravedad, se podía dejar únicamente con el micofenolato. Esa fue la primera opción. Cuando uno va y evalúa en el apéndice suplementario las opciones 2 y opciones 3, que fueron un poco menos votadas, vemos que en la opción 2
a diferencia, en la parte de gravedad, a diferencia de utilizar rituximab, pudiese uno utilizar también la ciclofosfamida, pero en un esquema de Eurolupus, y luego dejar con el micofenolato o azatioprina. Y en la manifestación grave, llamativamente, lo dejan casi que realmente similar a la grave como de primera opción, que es rituximab con o sin micofenolato. Y ya hay una tercera opción que llama acá también la atención, pues porque también tiene un esquema también como de varios inmunosupresores, pero pues no fue el más votado, que era no poner los bolos de metilprednisolona en el compromiso grave, sino que dejar solo la prednisolona 20 a 30 miligramos día. Acá llamativo que lo bajan a 5 miligramos solo en 12 semanas, y sí dejar la ciclofosfamida con esquema Urolupus, pero dejando unos bolos de 125 miligramos de metilprednisolona cada 2 semanas por 3 meses, y ya luego dejar el mantenimiento ya sea con micofenolato acetoprina, pero sí adicionándole el rituximab. Y ellos mencionaban que pudiesen hacerse unos ciclos alternos también con ciclofosfamida, que pues es un esquema también pues como peculiar, pero vemos que fue una opción tercera, pues ya la más votada fue la primera que comentamos. ¿Qué tenemos en cuanto a pancreatitis lúpica? Las estrategias fueron 4 estrategias. De estas, la primera opción fue la más votada en un 42% en el compromiso grave y en un 63% en el compromiso no grave. ¿Qué se comentó, qué se informó como grave? Que tuvieran, ¿aló? Que tuvieran una amilasa, una lipasa marcadamente elevada. Ellos no especifican en ningún lado del consenso pues que tanto elevadas. Dicen que si tiene una albúmina sérica baja, que tenga falla de órganos, obviamente pues todo el compromiso de falla pues multiorgánica, que haya una extensión o gravedad tomográficamente, que se considere una pancreatitis necrosante, que ya haya insuficiencia pancreática, que haya una necesidad anticipada de nutrición parenteral prolongada, obviamente que requiere hospitalización y un puntaje de Ranson elevado pues de esa pancreatitis. En el compromiso grave, ellos, cuando esta parte de acá más o menos lo coloco es porque ellos dicen que usted pudiese considerar o no dejar los bolos de metilprednisolona o únicamente iniciar los glucocorticoides orales a dosis de 0.25 o incluso de 0.5 miligramos por kilo día, reducir durante 6 meses. Dejar como primera línea, dejaron en definitiva ciclofosfamida, diferencia pues en la mielofibrosis que se da el retuxi, acá la ciclofamida, pero con un esquema de Eurolupus, y el mantenimiento con micofenolato, o ponerla ya como una tercera opción de pues, se pudiese considerar también la azatioprina. Y en el compromiso no grave, si bien también se deja el esteroide oral, este dosis del esteroide vemos que acá cambia, vemos que acá sí está de 0.5 a 1 miligramo por kilo. También puede uno considerar los bolos, y se deja no la ciclofosfamida, sino recomendaron fue como primera opción micofenolato o acetoprina, tanto en la parte inicial como de la parte del mantenimiento. Vemos acá entonces las segundas y terceras opciones. Segunda opción, en compromiso grave, si no está la parte, pues la posibilidad de la ciclofamida, proponen micofenolato. En la no grave proponen dejar pues, también de entrada con azatioprina. Y en la tercera opción vemos que es una opción también es igual a la que se propuso en mielofibrosis, y es ese esquema pues de la dosis de 20-30 de Preni, la ciclofosfamida Urolupus y los esquemas de 125 cada 2 semanas, como lo vimos. En enteritis lúpica, 73% votaron primera opción para esta parte no grave y 40% para, perdón, la grave y 40% para no grave. ¿Qué se consideró como grave? Perforación digestiva, isquemia, hemorragia digestiva, un ileo muy grave, dolor abdominal, pérdida de peso, incapacidad para alimentarse, que haya ya una sepsis con translocación bacteriana, extensión y gravedad en la parte imagenológica, y que haya una hipoalbuminemia grave, más generalizado, deshidratación, requerimiento de hospitalización. Acá se recomendó bolos de metilprednisolona, los glucorticoides a 0.5 miligramos por kilo día, también con un descenso en 3 meses. Primera opción, ciclofosfamida, esquema Urolupus, mantenimiento micofenolato, y en compromiso no grave, no ciclofosfamida, sino que de entrada se puede dejar el micofenolato a 2 a 3 gramos al día. Segundas y terceras opciones, en compromiso grave, la cambian la ciclofosfamida por el micofenolato. Y en las terceras opciones, pudiese uno dejar pues rituximab más micofenolato. Y en la parte no grave, pues en la opción 2, rituximab más micofenolato, o incluso opción 3, la parte también de ciclofosfamida.
En pulmón encogido hubo 6 estrategias, 63% para grave, 49% para no grave en esta primera opción, y se consideró como criterio de gravedad falla respiratoria, el ingreso a la UCI, una capacidad vital forzada por debajo del 50-70 del valor predicho y deterioro rápido de la función pulmonar. Se consideró que podía haber la posibilidad de dar o no, era opcional, los bolos de metilprednisolona, glucocorticoides 1 miligramo por kilo día, reducción 4 a 6 meses. Acá el medicamento fue nuevamente ciclofosfamida, esquema urolupus, mantenimiento micofenolato, acetoprina. En la no grave se dan los esteroides orales, no se recomienda si sí o no los bolos, pero se menciona que la dosis es un poco más bajita, 0.5, y dejaron micofenolato o acetoprina, a diferencia pues, de la grave que era con ciclofosfamida. Segundas opciones, puede uno irse en la grave con micofenolato. Llamativo acá que en la no grave, en esta segunda opción, no dejaron pues como ningún ahorrador de esteroides, sino que dejaron pues la consideración, pues obviamente aparte del esquema del esteroide, dejaron como la parte de inhaladores. Y en la tercera opción, con la grave, pudiese uno también irse por rituximab, pero pues fue una opción que tampoco fue la más votada. En neumonitis lúpica, que se consideró como grave, compromiso pues, de la hipoxemia, necesidad de oxígeno suplementario, necesidad de ventilación invasiva, que tenga una enfermedad pulmonar intersticial pues, con criterios de progresión rápida, que tuviese una extensión de esa tomográficamente más del 20% y requerimiento de uso y hospitalización. Acá se recomendó bolos seguido del esquema pues, de 1 miligramo por kilo oral y acá el medicamento fue nuevamente ciclofosfamida. Mantenimiento micofenolato o acetoprina. Y en la no grave, la dosis, el esquema fue similar. Nuevamente se baja un poco más la dosis del esteroide, a 0.5 se puede dejar el esteroide oral, y no fue ciclofamida, sino que se dejó micofenolato o acetoprina para dar continuidad al compromiso, al tratamiento. En la segunda opción de esta, pudiese darse el micofenolato. En tercera opción, la ciclofosfamida, pero acá ya empezamos a ver que no es el protocolo Eurolupus, sino el protocolo NIH, también en el compromiso grave pues, por síndrome de pulmón encogido. En la enfermedad pulmonar intersticial grave, ellos mencionaban que si ya de entrada tiene una neumonía intersticial usual, la consideraban ya de entrada grave, que tuvieron enfermedad pulmonar intersticial con criterios de progresión rápida, extensión imaginológica más del 20%, la capacidad vital forzada pues afectada, la DLCO por debajo del 70% del valor predicho o un descenso más del 10%, pues cumpliendo pues con estos criterios que decían que después de 6 meses, y la necesidad de oxígeno suplementario o requerimiento de hospitalización. Se recomendó sí dar los bolos de metilprednisolona, dejar 1 miligramo por kilo día. Acá, a diferencia de lo que veníamos viendo del patrón que era en grave, que era ciclofosfamida en esquema urolupus, acá ya en compromiso intersticial, pues micofenolato, que para pues sabemos que en general las guías también, compromiso pulmonar de otras enfermedades, pues micofenolato es también es una de las opciones, primeras opciones, pero cuando uno se pone a ver entre la grave y no grave, no hubo realmente diferencia, el tratamiento fue por igual, entonces realmente clasificarlo en grave o no grave, pues no diferenció esta parte. Una segunda opción, aparte de que de pronto si no se puede dar pues el micofenolato, se votó por segunda opción ciclofosfamida, pero en esquema de Eurolupus, seguido luego de micofenolato o azatioprina, y una tercera opción por acá pudiese uno también considerar el rituximab, pero adicionándole el micofenolato en el compromiso grave. En cuanto a la endocarditis de Lehmann-Sachs, que se consideró como grave, que ya tuviera una disfunción valvular muy grave, que llegara con falla cardíaca, con evidencia de embolia, presencia de vegetaciones en comparación versus de solo engrosamiento, o que haya esta inestabilidad de vegetaciones, pues que sea por evaluación del cardiólogo como tal, y que se propuso acá como primera opción más votada fue que no hubo los bolos, sino que se empezara solo con dosis de prednisolona oral de entre 40 y 60 miligramos día, adicionar el micofenolato y dejar la anticoagulación. Si no cumplía criterios de gravedad, se dejaba las dosis bajas de aspirina en caso de que se documentara engrosamiento valvular o anticoagulación en caso de que hubiera nódulo, la parte de nódulos valvulares o vegetación. Segundas opciones, la parte previamente de la anticoagulación, llamativamente acá en el compromiso grave no dejan pues como esteroide, a diferencia en la primera opción, y en la tercera opción ellos dicen que pudiese considerar la aspirina adicionándole también la parte de la anticoagulación. En miocarditis lúpica, que hubo 10 estrategias,
se consideró grave si tenía compromiso de FEBI, falla cardíaca, alteración de motilidad en el ECOTT, trastornos de arritmia o compromiso difuso en la resonancia. Para esto fueron bolos de metilprednisolona, dejando el esquema de 1 miligramo por kilo. Acá el primer medicamento opcionado fue ciclofosfamida en neurolupus, mantenimiento con micofenolato, y si era no grave, un poco más bajo el esquema de corticoides orales, no se recomendó pues, los bolos y solo se recomendó como primera opción pues también el micofenolato. Segundas opciones, en el compromiso grave, sí se mete la ciclofosfamida nuevamente, pero se deja también a consideración de que se puede dar pues, el protocolo NIH. El compromiso no grave, también nuevamente micofenolato. Y en la opción 3, nuevamente el esquema que ya se había mencionado, que están en varias opciones 3 como para de varios inmunosupresores de ciclofosfamida, micofenolato y rituximab. En hipertensión pulmonar se consideró como grave si había rápida progresión o si tenía una hipertensión pulmonar marcadamente elevada, que tampoco dan un rango pues como de referencia. En estos, tanto en grave como no en grave, se consideró opcional añadir o no los bolos. Sí se dejó pues que las esteroides debían ser a 0.5 miligramos por kilo y vemos que en los dos escenarios realmente no cambió. Se dejó pues micofenolato como primera opción, pudiese una segunda rituxi, una tercera ciclofosfamida, pero en protocolo de NH, pero en primera opción se dejó como micofenolato y en todas las estrategias propuestas se votó porque se dirigía pues obviamente según la indicación de manejo específico pues de la terapia para la hipertensión, la terapia dirigida para la hipertensión pulmonar. Acá en segunda opción, a considerar acá, vemos que empieza a tener un poquito también el papel del rituxi, pero luego le dejan el mantenimiento con el micofenolato, tanto en grave como no en grave. Y en la tercera opción, llamativo es que dejar la ciclofosfamida entre opción, pero con esquema Eurolupus en el grave y en el no grave un esquema de NIH. De paniculitis lúpica hubo 12 propuestas, la más votada 21% en grave y 39% en no grave. En grave se consideraba que pudiese o no dar los bolos de metilprednisolona, era opcional. La dosis era ya más bajita respecto a las otras manifestaciones de esteroide oral, 0.2 a 0.5. Y acá vemos que hay un cambio en el patrón y es que es el único, pues uno de los biológicos recientes que acá se metió fue en el concentro, que es el anifrolumab, con adición o no del metotrexate o micofenolato o azatioprina. Pero vemos que acá ya hay pues un escenario de un medicamento nuevo. Si era no grave, se podía dejar por la parte de los esteroides, pero se podía dejar metotrexate. ¿Qué consideraron ellos como grave? Que tuviera muchas lesiones, no decía pues como cuántas, pero que fuera un compromiso extenso, decía que más del 90% pues como el área de superficie corporal, un compromiso grave de mucho dolor, compromiso facial, alto riesgo de cicatrización que amenace pues como la integridad del tejido, que haya úlcera, necrosis o que ya haya sido refractaria al primer tratamiento. Entonces, esos fueron los criterios de gravedad que ellos consideraron. De segunda opción, pues vemos que si primera opción en grave era anifrolumab, pues si en segunda opción uno pudiese considerar también incluso en grave, según el consenso, con metotrexate. En no grave, dar la parte de la dapsona. Y una tercera opción, que también acá se puede considerar, es en grave rituximab y en no grave micofenolato. En compromiso por vasculitis cutánea grave se consideró, ellos decían que el espectro pues, de la vasculitis era muy amplio, que pues obviamente iba desde la ulceración hasta compromiso únicamente, pues como mencionan que también es que mencionaban líbedo, y que eso era muy heterogéneo. Entonces, por eso algunos autores consideraron que la vasculitis cutánea no siempre era grave, y para considerar grave que era que hubiera ulceración cutánea, necrosis cutánea, que hubiese extensión de superficie corporal entre el 9 y el 18%, que llevara isquemia digital, gangrena, alto riesgo pues, de pérdida de tisular, refractaria a tratamiento de primera línea o que requiriera hospitalización. Y acá dejaron opcional si se dejaba uno de los bolos de metilprednisolona desde el inicio, luego continuar con el esteroide a dosis 0.5 a 1, a diferencia de la no grave que era 0.2 a 0.5, y dejar en la grave micofenolato. Acá llamativo es que para algunos del panel en el compromiso no grave dijeron que únicamente era como el ciclo inicial de aumentar pues la dosis del esteroide y no hay necesidad pues como de cambiar en caso de tal el tratamiento, que también fue como llamativo. Y segunda opción en el grave, dejar pues el micofenolato, y en tercera opción, lo que se considera en el grave, ciclofosfamida, pero en un esquema urolupus, y en el no grave como tercera opción, metotrexate. Compromiso vasculitis del sistema nervioso central,
Ellas, resalto acá en rojo, es porque cuando uno va a mirar los criterios de gravedad o no, pues porque uno ve, pues obviamente sabe que entrada, este compromiso es de entrada grave. Ellos dicen que precisamente, que generalmente se reporta como siempre grave, pero que para un 32% del panel de expertos, que esa vasculitis no siempre es grave, y que ellos consideraron entonces que como criterio de gravedad es que si hay convulsiones, coma, catatonía, déficit neurológico o empeoramiento rápido de síntomas o lesiones que se vienen, que se demuestran en la resonancia, pues se consideraría grave. A estos pues, se le da igual la parte de los bolos de metilprednisolona, la dosis de 0.5 miligramos por kilo, que no cambian la parte del no grave. Pero lo que cambia es la primera opción, que sería en el grave, ciclofosfamida con protocolo NIH, que vemos que a diferencia de los otros, que era protocolo Eurolupus, acá primera opción se votó NIH, y el no grave fue para micofenolato, o considerar pues como en tercera opción también la azatioprina. Otras opciones dentro del grave inicialmente también se pudiese dar la ciclofosfamida, pero si se da un esquema Eurolupus, luego se debe dejar con micofenolato. Y en el no grave tampoco cambió, se dejó ciclofamida en el Eurolupus y luego el micofenolato. Vasculitis sistémica en general, también ellos decían que en general se reporta como grave, pero para un 63% de los expertos se consideró que pudiese no ser grave, y se consideró si, obviamente, si ponía en riesgo la vida, amenazaba órganos o si tenía vasculitis sistema nervioso central, que acá se contradice un poco, si tenía mononeuritis múltiple, requerimiento de hospitalización, los bolos, las dosis altas y ciclofosfamida, protocolo NIH. Y en el no grave se dio la opción de micofenolato o azatioprina. Segunda opción, pudiese uno dar en el compromiso grave de ciclofosfamida con neurolupus, luego mantenimiento micofenolato, y en el no grave uno también tiene la opción de dejar el rituximab en esta parte de vasculitis sistémica. En vasculitis retiniana se consideró que también en general, como siempre generalmente se reporta siempre como grave, pero se consideraría aún más si tiene un deterioro de agudeza visual, hay un riesgo inminente de pérdida de la visión, o que el oftalmólogo reporte pues gravedad de las lesiones. Obviamente si se encuentra con necrosis retiniana, desprendimiento o hemorragia y compromiso bilateral, entra en toda esa parte de criterio de gravedad. Se dejan los bolos, la dosis de 0.5 miligramos. Acá la opción fue ciclofosfamida en esquema Eurolupus, dejar mantenimiento con micofenolato y en caso de que fuera no grave, dejar con micofenolato. En la segunda opción, si no está la ciclo, pues se puede dejar la parte del micofenolato, y si era no grave, y en segunda opción, también se pudiese considerar la parte del rituximab. En el síndrome de activación macrofágica, que fue el que más tuvo estrategias terapéuticas, hasta 16 estrategias, la más votada fue esta. Y ellos dicen que también generalmente se reporta como grave, pero algunos mencionan que pudiese no serlo, en particular si hay compromiso, obviamente, pues inestabilidad hemodinámica o compromiso grave de la anemia, trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas o disfunción orgánica. Acá se recomendó bolos de metilprednisolona, tanto grave como no grave, las dosis altas de esteroide, y la diferencia fue que en la grave dan primera opción anakinra más ciclosporina o tacrolimus, y si era considerado como no grave, dejaban el micofenolato. En las segundas opciones, si era grave, se dejaba pues, lo del esteroide, pero acá tiene el papel y recomendaron en segunda opción la inmunoglobulina más la ciclosporina, y si era no grave, se podía considerar el rituximab con o sin micofenolato. En microangiopatía trombótica, generalmente también se reporta como grave. Acá cambia también, y es que se recomienda el cambio plasmático. Llamativo es que algunos autores decían que podía ser opcional el bolo, que se podía incluso dar solo las dosis altas de esteroide 1 miligramo por kilo día, y el medicamento de primera opción, rituximab con o sin micofenolato, pero sí se le tenía que agregar, en caso de que se comportara como una PTT, caplacizumab, o si se comportaba más como un síndrome hemolítico urémico mediado por complemento, o una MAT también mediada más por complemento, aparte del rituximab, se le debería dar el eculizumab, y en caso de que no tiene pues, la parte de la opción de rituximab, ciclofosfamida lo dejan ahí en opción, o incluso también el micofenolato. En el compromiso para los autores, que algunos mencionan que pudiese no ser grave, le bajan un poco más a la parte del esteroide, pero acá sí le adicionan, le dejan el bolo sí o sí como obligatorio, en cambio acá fue opcional, y dejan acá, al igual que en ese compromiso de sistema nervioso central, también dejar dosis prolongadas, pues como de ir desmontando más lentamente el glucocorticoide hasta 12 meses, como con la dosis mínima efectiva, y dejar el micofenolato. Estas fueron las otras opciones. Segunda opción, nuevamente, pues está el recambio.
Pero acá ya también está el Rituxi y luego con el mantenimiento del micofenolato, que no varió pues en las dos. Hay unas manifestaciones focales raras que ellos las dividieron en tres. En síndrome cerebral orgánico, que también la consideran en general siempre como grave, y en esta particularmente se tenía compromiso de estado de conciencia o requerimiento de hospitalización o compromiso focal. Entonces se dejaba los bolos, el esquema, la parte de 1 mg por kilo del esteroide, acá opción ciclofosfamida neurolupus, mantenimiento micofenolato. A diferencia del grave, pues se pasó pues a micofenolato. Vemos que suele tener un patrón entre grave ciclofosfamida y no grave micofenolato, pero la ciclofosfamida pues como con la parte del neurolupus. Si era grave, una opción 2 también es la ciclofamida, no en esquema Eurolupus, sino que también se pudiese en esquema NIH. Y en el no grave se consideró también la ciclofamida en esquema Eurolupus o junto con el micofenolato de mantenimiento. La psicosis lúpica en general también se reportaba siempre como grave, hubo un porcentaje que no la consideró así. Se consideró como grave si había riesgo pues, de suicidio, evidencia de lesión cerebral orgánica, delirios que impidían que el paciente diera cumplimiento a su tratamiento o catatonía. Acá como grave dejaban a opción adicionar o no los bolos, pero sí dejar 0.5 miligramos por kilo de esteroides. Primera opción, ciclofosfamida, y acá importante es que siempre recomendaron el uso de antipsicóticos concomitantes y dejar el mantenimiento con micofenolato acetoprina. Vemos que la ciclofosfamida puede usar los dos protocolos, NIH o Eurolupus. Y acá en el no grave ellos dijeron, llamativa la primera opción, no hubo pues como un ahorrador de esteroides, sino que incluso propusieron el bolo y dejarlo pues con el 0.5 miligramos por kilo con la reducción en los 6 meses. Si era grave en segunda opción, pues ya sabíamos que la ciclofosfamida pudiese ser una opción en estos pacientes o también la ciclofosfamida pues en el Eurolupus en compromiso grave. Meningitis lúpica también reportada como grave. Dentro de sus criterios de gravedad pues mencionaban encefalitis, principalmente pues asociados a signos de irritación meningia, toda la parte de mala respuesta al tratamiento, que haya una extensión o gravedad de los cambios meningeos en la imagen. Los dos se relacionó tanto grave como no grave, bolos. Los esteroides, los corticoides acá en el grave fue una dosis un poco más baja, 0.2 a 0.5, en la no grave fue de 0.5 a 1 miligramo. Primera opción, ciclofosfamida neurolupus, mantenimiento micofenolato, y acá no grave no fue ciclofosfamida, sino que mantenimiento micofenolato. Compromiso grave, segunda opción, ciclofosfamida NIH, luego el micofenolato. Acá en segunda opción de no grave, ciclofamida, pero en el esquema Eurolupus, y micofenolato con acetopina pues en la parte del mantenimiento. En mielitis, grave no grave, no hubo diferenciación, nuevamente también se reporta en su mayoría de las veces siempre como grave. Se recomendó bolos, las dosis de 0.5 miligramos, lo mismo reducir durante 12 meses que cambia con las otras de 6 meses. Y primera línea, mencionaron que rituximab o segunda línea ciclofosfamida, pero en protocolo NIH con mantenimiento de micofenolato. Acá no distinguen entre la parte de, pues, de superposición, porque obviamente fue exclusión de lo de, pues, de antiacuaporina 4, pero se van como primera opción rituximab. Otras opciones, segunda opción acá, que fue como la escogida, fue que se pudiese ir una entrada también con ciclofosfamida, pero protocolo NIH, y si era no grave, con protocolo NIH, pero de Eurolupus, con continuidad pues del micofenolato. Convulsiones, las mencionaban eran que fueran como criterio de gravedad, es que fueran refractarias al tratamiento antiepiléptico, que requirieran hospitalización, ingreso a UCI o que evidencia de lesión cerebral. Acá se dejó opcional la parte de bolos de metilprednisolona, se dejó esteroides en la grave 0.5 a 1, en la no grave 0.2 a 5, y la primera opción fue ciclofosfamida. Acá nuevamente recomiendan es que importante adicionar anticonvulsivantes y se deja mantenimiento con micofenolato. Acá la diferencia fue que, a diferencia pues también de las dosis de esteroides, fue que no se dejó la ciclofosfamida, sino que se dejó el micofenolato. Segunda opción, puede ser de entrada, si no está en la grave la ciclofosfamida, se puede iniciar también el micofenolato como segunda opción en la grave, y en la no grave, pues la ciclofosfamida, pero en protocolo de Eurolupus. Y las manifestaciones raras del sistema nervioso periférico, también grave o no grave, acá no hubo diferencias en el tratamiento. Lo que se recomendó en neuropatía desmielinizante es la dosis, el esquema conocido pues, de las dosis altas del esteroide, y se dejó inmunoglobulina cada mes por 6 meses, y ellos mencionan que espaciado progresivo dependiendo de la respuesta hasta la suspensión si es posible. En general, el déficit motor severo fue lo que consideraron como grave, pero vemos que realmente no, el tratamiento fue igual independientemente si era grave o no grave. Acá, importante es que esta neuropatía desmielinizante como segunda opción, aparte de la inmunoglobulina, ellos recomendaron recambio plasmático y
recomendaron rituximab. Si era no grave, únicamente con el rituximab estaba suficiente. Y una tercera opción era el recambio más inmunoglobulina sin el rituximab. En la polineuropatía, la grave mencionaba que era si cumplía con déficit motor grave con componente sensitivo, los dos se le igual independiente si era grave o no, los bolos, los dos con dosis de 1 miligramo por kilo día, y acá se mencionó que como ahorrador, si era grave, pues la parte de rituximab como primera línea. Segunda opción, no está rituximab en la grave, sino que estaba, uno puede, de opción, pues la inmunoglobulina, y si era no grave, acá sí le ponían era, la parte del rituximab. En mononeuritis múltiple, en general se daba que era una manifestación grave, se recomendaban los dos en los bolos, el esquema, lo único que cambió fue que si era grave, que ellos mencionaban pues que tenía compromiso, pues caída de pie o caída de mano, se daba ciclofosfamida en Eurolupus, y si no era grave se dejaba también una posibilidad de micofenolato, y acá incluso el mantenimiento era con micofenolato. Se pudiese dar también el grave como segunda opción, ciclofosfamida NIH, si era no grave, protocolo Eurolupus con mantenimiento de micofenolato. Eso eran las recomendaciones, digamos, de las primeras, segundas y terceras opciones. Las que estaban, pues, inicialmente era la primera opción que se propuso por el panel de expertos. Finalmente, en la discusión que empiezan a hablar ellos dicen que, pues, las manifestaciones raras definitivamente no están cubiertas en los ensayos clínicos. Hay que mirar un enfoque, pues, guiado también por expertos. Este consenso, con estas 24 manifestaciones que se propusieron, pues, abordó tratar de unificar el tratamiento. Se aplicó pues esa metodología de encuesta, de relevancia y priorización de las estrategias, y que obviamente pues estas decisiones se basan netamente en experiencia clínica acumulada, no es evidencia de alta calidad, que pues sabemos que esa es la limitación con los consensos que se publican, y que todas las estrategias que se seleccionaron fueron consideradas positivas y efectivas, que era pues obviamente un criterio que estaba en la metodología de que había funcionado en los pacientes, o sea que había evidencia de que sí había funcionado en los pacientes. Llamativo de los patrones que vemos que en formas graves pareciera que hay un patrón de uso de ciclofosfamida, entonces vemos que ciclofosfamida versus rituximab en manifestación grave, excepto en algunos escenarios pues que en la parte de compromiso neurológico y en algunos de compromiso hematológico, definitivamente ciclofosfamida se llevó como primera opción. Acá lo que hay que tener en cuenta es que esa primera opción de ciclofosfamida fue con protocolo Eurolupus. Sí hubo protocolos de NIH, pero quedaron siempre en la votación como segunda opción. El rituximab tuvo bajo uso llamativamente en este consenso. Dentro de esa parte también de biológicos, el anifrolumab se metió ahí en la parte de paniculitis lúpica como primera opción y compromiso grave. Y en manifestaciones no graves vemos que el 80%, como mencionamos, se evitó esos bolos, e incluso en algunas manifestaciones graves se dejaba opcional los bolos de metilprednisolona, sino que solamente se podía iniciar a 1 miligramo por kilo día el esteroide. La tendencia era esa, y la tendencia era tratar de hacer una tendencia mucho más rápida de desmontar el glucocorticoide. La dosis general de los bolos, 500 miligramos por 3 días. Dosis más elevadas, pues definitivamente menciona la discusión que se asociaban a riesgo de infección. Obviamente que todas estas opciones, ellos decían que pues, todo se basa en el juicio clínico, hay que individualizar, hay que mirar muy bien también las estrategias de que se disponga o no del medicamento, obviamente pues con las limitaciones geográficas y demás, y el acceso a salud. Recomendaba mucho el tratamiento, complementar siempre la parte multidisciplinaria, sobre todo en hipertensión arterial pulmonar, en la parte de psicosis lúpica, y que aún falta pues estudios muy robustos para lograr dar como unas recomendaciones pues muy contundentes respecto a estos manejos. Hay que tener en cuenta que, como les decía, no todos los miembros del grupo participaron, incluso no todos participaron en la propuesta de estrategia, porque no todos, no, así fueran expertos, digamos, pues ahí en el panel, no todos habían tenido como la cantidad suficiente de haberse enfrentado contra estas manifestaciones raras. Algunos no, a pesar de que trataron de comunicarse por correo, no siempre fueron como constantes en eso, pero aún así pues dieron como sus propuestas. Hay que tratar digamos que resaltar que trataron de incluir otros expertos de otras áreas de África, de Sudamérica, de Asia, tratando pues como darle diversidad a este consenso, y que hoy, si bien predominaron los reumatólogos, hubo nefrólogos, internistas, entre otros, entonces le da una visión multidisciplinaria. Para concluir, entonces tenemos que pues, realmente el manejo de manifestaciones raras en el lupus sigue siendo, pues es complejo, está siendo por ahora explorado. Este consenso está dando un panorama inicial a las posibilidades. Hay que tener en cuenta pues que fueron hartas manifestaciones raras que se incluyeron.
lastimosamente, pues no, de las otras que se excluyeron, no tenemos pues como uniformidad del tratamiento, pero posiblemente a futuro vaya a haber más información. Este trabajo pues provee un marco útil para orientar esas decisiones terapéuticas donde precisamente hay una evidencia muy escasa, donde hay muchos grises al respecto y se necesita obviamente más investigación para optimizar el manejo de estas enfermedades, pero definitivamente unificar esto va a impactar pues en los desenlaces clínicos de los pacientes, manifestaciones raras y graves de lupus. Muchas gracias a todos. No sé si hay comentarios, dudas, inquietudes o aportes.